En una remota ciudad en la provincia de Mendoza, Argentina, se encontraba la antigua mansión de los Velasco. Abandonada durante décadas, la construcción gótica se alzaba imponente entre viñedos y olivos. Se decía que la casa estaba embrujada por espíritus que deambulaban por sus sombríos pasillos. Los lugareños evitaban el área después del atardecer, temerosos de las historias de lamentos que resonaban desde las ventanas rotas. Había un oscuro secreto que atormentaba la mansión desde su construcción en el siglo XIX. Los Velasco, una familia de origen mexicano que se estableció en Argentina, trajeron consigo una maldición que pesaba sobre su linaje. Se rumoreaba que la matriarca de la familia, doña Sofía Velasco, practicaba antiguos rituales en busca de la inmortalidad, invocando fuerzas más allá de la comprensión humana. Fue en este escenario donde ocurrió una tragedia que sacudió a la pequeña comunidad. Martín Velasco, el hijo menor de la familia, desapareció misteriosamente a la edad de 7 años. Su cuerpo nunca fue encontrado y su ausencia devastó a los Velasco. La madre de Martín, Rosalía, se obsesionó con la idea de que su hijo estaba perdido en la mansión Velasco, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. A lo largo de los años, la historia de Martín se convirtió en una leyenda urbana entre los jóvenes valientes de la ciudad. Se decía que ocasionalmente se le veía por las polvorientas ventanas de la mansión, su rostro pálido y sus ojos vacíos reflejando una tristeza eterna. Los valientes que se aventuraban a explorar la mansión reportaban experiencias inexplicables, susurros en las escaleras de piedra, sombras que danzaban en las paredes y puertas que se cerraban solas. El detective Juan Carlos Ramírez, un investigador escéptico conocido por resolver casos paranormales, fue llamado para desentrañar el misterio de Martín Velasco. Llegó a la ciudad decidido a revelar los secretos de la mansión y llevar paz a los Velasco. Ramírez no creía en fantasmas, pero algo en la atmósfera de la mansión Velasco lo hizo cuestionar sus convicciones. Ramírez pasó los primeros días investigando los alrededores de la mansión Velasco. Entrevistó a los lugareños, revisó registros históricos y examinó cada detalle de la propiedad en decadencia. Las historias que escuchó eran diversas y llenas de supersticiones, pero una cosa era segura: la presencia de Martín Velasco, o lo que fuera que estuviera asociado con él, era palpable para muchos. Una tarde, mientras exploraba los alrededores de la mansión, Ramírez conoció a Elena Fernández, una anciana que había vivido en el vecindario desde su infancia. Elena tenía historias que contar, relatos que había escuchado de sus abuelos sobre los días en que los Velasco aún eran una familia respetada y temida en la región. Según Elena, la mansión siempre fue un lugar de misterios. Ella contó que muchos años antes de la desaparición de Martín, la familia Velasco realizaba extraños rituales en los sótanos de la casa. Rosalía, en particular, era conocida por su conocimiento en magia negra y por buscar poderes más allá de la comprensión humana. Ramírez anotó cuidadosamente cada detalle, tratando de separar la verdad de la fantasía. Comenzó a explorar la mansión durante el día, estudiando las habitaciones polvorientas y los corredores silenciosos. Cada habitación parecía congelada en el tiempo, llena de muebles cubiertos con sábanas y retratos antiguos que lo observaban fijamente. Sin embargo, por la noche, la mansión cobraba vida de manera perturbadora. Sombras danzaban en las paredes, sonidos de pasos resonaban en los pasillos vacíos y ocasionalmente Ramírez juraba ver la figura de un niño en los rincones más oscuros. Era como si Martín Velasco estuviera tratando de comunicarse con él, una presencia que no podía ignorar. Decidido a resolver el misterio, Ramírez decidió explorar los sótanos de la mansión, donde se decía que se llevaban a cabo los rituales más oscuros. Con una linterna en una mano y una cámara de video en la otra, descendió por los escalones de piedra que conducían al subterráneo. El aire en los sótanos era frío y húmedo, con un olor a moho y algo más indefinible, algo que parecía palpitar con una energía antigua y maligna. Ramírez avanzó lentamente, con la mente alerta ante cualquier señal de peligro o descubrimiento. Fue entonces cuando encontró un viejo libro polvoriento, escondido en un estante cubierto de telarañas.
Era un grimorio antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y páginas amarillentas por el tiempo. A la débil luz de la linterna, Ramírez comenzó a traducir los pasajes en español arcaico, revelando invocaciones y encantamientos que le helaron la sangre. Mientras estudiaba el libro, Ramírez sintió una presencia acercándose. Un frío intenso lo envolvió y una voz susurró en su oído, una voz infantil y desesperada. Era Martín Velasco, suplicando ayuda, intentando contar su historia de angustia y sufrimiento. El detective se sintió obligado a ayudar al espíritu perdido, pero también sabía que desentrañar el misterio de los Velasco podría liberar no solo a Martín, sino también a su familia de la maldición que los perseguía durante generaciones. Ramírez se sumergió cada vez más en el enigma de los Velasco. El antiguo grimorio revelaba secretos oscuros sobre los rituales realizados por la familia y las entidades sobrenaturales que fueron invocadas. Entre las páginas amarillentas encontró referencias a un portal entre mundos, un paso inestable que podría haber sido abierto por los propios Velasco en su búsqueda de poder. Decidido a entender completamente lo que estaba sucediendo, Ramírez decidió realizar una vigilia nocturna en la mansión. Montó su equipo de grabación en uno de los salones principales, donde muchos reportaron actividad paranormal. A medianoche, cuando el silencio de la casa se volvió casi tangible, Ramírez comenzó a registrar cada sonido, cada movimiento, con la esperanza de capturar una prueba concreta de lo que estaba ocurriendo allí. Durante horas, nada sucedió excepto algunos ruidos indistintos y sombras que parecían danzar alrededor de la débil luz de sus linternas. Pero entonces, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el ambiente cambió. Una brisa fría comenzó a soplar por los pasillos, haciendo que las velas temblaran y las cortinas se movieran como impulsadas por manos invisibles. De repente, una figura apareció al final del pasillo. Era Martín Velasco, pero no como un espíritu translúcido como Ramírez esperaba. Martín estaba allí, claro como el día, vestido con ropas antiguas y una mirada de desesperación en los ojos. Extendió la mano hacia Ramírez, emitiendo un lamento silencioso que resonó en la mente del detective. Ramírez sabía que no estaba tratando con una simple aparición. Martín parecía estar atrapado en un estado entre la vida y la muerte, un estado que era el resultado de los oscuros experimentos realizados por los Velasco hace décadas. El detective sintió una mezcla de miedo y compasión mientras observaba al niño fantasma deambular por la mansión, incapaz de encontrar descanso. Con cuidado, Ramírez comenzó a conversar con Martín, tratando de entender qué lo mantenía ligado a la mansión. Poco a poco, a través de gestos y manifestaciones psíquicas, Martín comenzó a revelar la verdadera extensión de la maldición Velasco. Explicó cómo su madre, Rosalía, obsesionada con la idea de prolongar su vida y su poder, realizó rituales peligrosos que abrieron puertas al mundo de los espíritus. Mientras Martín hablaba, las sombras comenzaron a reunirse a su alrededor, manifestaciones de entidades que parecían ávidas de energía vital. Ramírez se dio cuenta de que estaba presenciando algo que iba más allá de su comprensión racional. Se encontró luchando no solo contra fuerzas sobrenaturales, sino también contra la misma red de magia negra que envolvía a la mansión. Decidido a deshacer el mal que asolaba a los Velasco y liberar a Martín, Ramírez regresó al grimorio. Estudió cada encantamiento, cada línea escrita en español antiguo, buscando una manera de cerrar el portal que conectaba el mundo de los vivos y los muertos. Era una tarea peligrosa y compleja, pero el detective no tenía otra opción más que arriesgarlo todo para salvar no solo a Martín, sino también a las almas atrapadas en esa casa embrujada. Determinado a resolver el misterio y deshacer la maldición de los Velasco, Ramírez se sumergió aún más en los secretos del antiguo grimorio. Sin embargo, cuanto más estudiaba, más se daba cuenta de que las fuerzas a las que se enfrentaba estaban más allá de su comprensión. Las entidades que habitaban la mansión Velasco eran antiguas, poderosas y sedientas de venganza. Con la ayuda de Martín, que podía comunicarse cada vez más claramente a través de visiones y manifestaciones sutiles, Ramírez descubrió la clave para cerrar el portal que conectaba los mundos. Era un ritual complejo,
que involucraba ofrendas específicas, inciensos raros y palabras de poder que debían ser pronunciadas precisamente en el momento adecuado. Mientras el detective se preparaba para realizar el ritual, enfrentó resistencia no solo de las entidades sobrenaturales que habitaban la mansión, sino también de la propia Rosalía Velasco. La sombra de la antigua matriarca aparecía en los momentos más oscuros, tratando de impedir que Ramírez completara su misión. Era como si Rosalía aún estuviera ligada a la casa, su influencia maligna permeando los pasillos y desafiando cualquier intento de liberación. En el cenit de la noche decisiva, Ramírez se posicionó en el centro del salón principal de la mansión, donde los velos entre los mundos parecían más tenues. Encendió velas en círculos de protección, recitó las palabras ancestrales que había aprendido del grimorio y realizó las ofrendas requeridas por el ritual. El aire a su alrededor palpitaba con una energía que nunca antes había sentido, una mezcla de miedo y determinación que lo impulsaba hacia adelante. Mientras el ritual se desenvolvía, la mansión de los Velasco temblaba con la intensidad del enfrentamiento espiritual. Las sombras se retorcían en las paredes, gemidos resonaban por los pasillos y una sensación de peso opresivo llenaba el ambiente. Ramírez sentía como si estuviera luchando no solo contra las entidades, sino contra el tiempo mismo, cada momento crucial para el éxito del ritual. Finalmente, en el momento crucial, Ramírez pronunció la última palabra de poder y cerró los ojos, esperando el impacto de su acción. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, lentamente, la atmósfera en la mansión comenzó a cambiar. La brisa fría desapareció, las sombras se retiraron y una sensación de calma reemplazó el caos que reinaba momentos antes. Cuando Ramírez abrió los ojos, vio a Martín Velasco frente a él. Esta vez, el niño ya no parecía perdido ni atormentado. Sus ojos brillaban con gratitud y alivio. Martín sonrió a Ramírez, una sonrisa que transmitía paz y liberación. A medida que pasaban los días, la mansión de los Velasco comenzó a recuperarse de siglos de influencia negativa. Las historias de apariciones y desgracias se convirtieron en recuerdos lejanos, reemplazados por la paz que durante mucho tiempo había estado ausente en esas paredes. Los Velasco, finalmente libres de la maldición que los atormentaba, pudieron reconstruir sus vidas, sabiendo que Ramírez había traído justicia a su familia y descanso a las almas atormentadas. Con la maldición finalmente disipada, el pequeño pueblo de Mendoza respiró aliviado. La mansión de los Velasco, antes un símbolo de terror y desesperación, comenzó a atraer a visitantes curiosos que ahora la veían como un lugar de historias antiguas y redención. Los Velasco, por su parte, reconstruyeron sus vidas con un nuevo sentido de esperanza y reconciliación. Ramírez, el detective que resolvió el misterio de los Velasco, decidió quedarse en Mendoza por un tiempo. Sentía que aún tenía mucho que aprender sobre el mundo oculto y las fuerzas que moldean nuestra comprensión de la realidad. Martín Velasco, ahora en paz, a menudo aparecía en sus sueños, ofreciéndole perspicacias sutiles sobre los misterios que aún estaban más allá de su alcance. Mientras tanto, los eventos en la mansión de los Velasco dejaron una marca indeleble en la comunidad. Las historias sobre Ramírez y su valentía para enfrentar lo sobrenatural se extendieron rápidamente, alimentando aún más la fascinación local por las fuerzas que habitan más allá del mundo físico. Algunos creían que Ramírez poseía dones especiales, mientras que otros simplemente lo veían como un hombre valiente que hizo lo necesario para restaurar la paz en la ciudad. Sin embargo, el detective sabía que su jornada no había terminado. Mientras observaba la puesta de sol sobre los viñedos de Mendoza, reflexionaba sobre lo que aún estaba por venir. El mundo sobrenatural era vasto y estaba lleno de misterios, y Ramírez estaba decidido a continuar su búsqueda de respuestas, sin importar cuán desafiantes fueran las adversidades que encontrara. Y así, con el corazón lleno de gratitud y el espíritu listo para nuevos desafíos, Juan Carlos Ramírez miró hacia el horizonte con una certeza silenciosa, donde sea que el destino lo llevara en su próxima investigación, estaría preparado para enfrentar lo desconocido con valentía y determinación. Después del caso de los Velasco,
Ramírez se sintió impulsado a explorar más profundamente el mundo de los fenómenos sobrenaturales. Se embarcó en una serie de investigaciones que lo llevaron por todo el país y más allá, buscando entender los misterios que impregnan nuestra realidad. Cada caso era único, presentando nuevos desafíos y revelaciones que ampliaban su conocimiento sobre lo oculto. En una de estas investigaciones, Ramírez fue llamado a un pequeño pueblo en las montañas al sur de Mendoza. Allí, informes de apariciones fantasmales y desapariciones inexplicables atormentaban a los residentes locales. El detective llegó al pueblo decidido a descubrir la verdad detrás de los eventos perturbadores que sacudían a la comunidad. Durante semanas, Ramírez se sumergió en la historia del pueblo, entrevistando testigos y examinando lugares de supuesta actividad paranormal. Descubrió que el pueblo tenía una larga historia de encuentros con lo sobrenatural, desde antiguas leyendas de espíritus del bosque hasta informes recientes de sombras que se movían sin explicación. Una noche, mientras investigaba una cabaña abandonada en las afueras del pueblo, Ramírez tuvo un encuentro que cambiaría su visión del mundo para siempre. Se enfrentó a una presencia poderosa y hostil, una entidad que parecía querer impedirle descubrir los secretos del pueblo. Con valentía y determinación, Ramírez se enfrentó a la entidad, utilizando su conocimiento adquirido a lo largo de los años para protegerse y comprender las intenciones de la presencia sobrenatural. Descubrió que la entidad estaba vinculada a una tragedia del pasado, un evento violento que dejó profundas cicatrices en el tejido espiritual de la región. Gracias a su habilidad mediúmnica, Ramírez logró establecer comunicación con la entidad, descubriendo sus motivaciones y ayudándola a encontrar paz. Al resolver el misterio detrás de las apariciones, trajo alivio al pueblo y fortaleció su reputación como investigador de casos sobrenaturales. A lo largo de sus muchas jornadas, Ramírez continuó encontrando misterios que desafiaban la comprensión humana. Cada caso le enseñaba algo nuevo sobre el cosmos y los límites de la realidad conocida. No solo se convirtió en un detective de casos paranormales, sino también en un guardián entre los mundos, capaz de ofrecer ayuda tanto a los vivos como a los espíritus que deambulaban entre las sombras. Y así, Juan Carlos Ramírez continuó su misión de explorar lo desconocido, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino pusiera en su camino. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y sabiduría, una luz en la oscuridad para aquellos que enfrentan los misterios del más allá. Después de resolver el misterio en el pueblo de las montañas al sur de Mendoza, Ramírez se encontró inmerso en una serie de nuevos desafíos. Su reputación como investigador de lo sobrenatural creció, atrayendo casos cada vez más complejos e intrigantes de todas partes de Argentina e incluso más allá de las fronteras. Uno de estos casos lo llevó a Buenos Aires, la vibrante capital argentina, donde informes sobre una mansión histórica embrujada comenzaron a captar la atención nacional. La mansión, conocida como Casa Delgado, era famosa por su arquitectura imponente y por albergar secretos oscuros que se remontaban al siglo XIX. Ramírez fue convocado por una familia influyente que vivía cerca de la mansión, desesperada por respuestas a los eventos inexplicables que perturbaban sus noches. Al llegar a Casa Delgado, Ramírez fue recibido por una atmósfera de tensión palpable. Los sirvientes de la mansión susurraban historias sobre voces sin cuerpo, sombras que deambulaban por los pasillos y apariciones de una mujer vestida de blanco que lloraba en los jardines. La propia estructura de la mansión parecía resonar con el peso de su pasado tumultuoso. Decidido a desentrañar los secretos de Casa Delgado, Ramírez se sumergió en la historia de la familia Delgado, descubriendo conexiones intrigantes con el mundo espiritual. La matriarca de la familia, doña Beatriz Delgado, era conocida por sus intereses ocultistas y por organizar reuniones secretas con médiums y espiritistas en la mansión. Rumores sobre un pacto con una entidad siniestra rodeaban las sombras de la historia familiar, arrojando una luz perturbadora sobre los eventos actuales. A medida que Ramírez exploraba los oscuros dormitorios y los salones vacíos de Casa Delgado, comenzó a sentir la presencia de algo antiguo y hambriento. La entidad que acechaba en la mansión no era solo un espíritu solitario en busca de redención, sino algo más insidioso, una fuerza que se alimentaba del miedo y la angustia de los habitantes.
Con su experiencia y habilidad para negociar con el mundo espiritual, Ramírez inició una serie de rituales de comunicación, buscando entender las demandas de la entidad y encontrar una manera de restaurar la paz en Casa Delgado. Sin embargo, cada intento de contacto revelaba nuevas capas de misterio y peligro, poniéndolo a prueba de maneras que nunca antes había imaginado. Mientras el detective enfrentaba el desafío de su vida en Casa Delgado, sabía que cada paso adelante lo acercaba no solo a la verdad oculta en las sombras de la mansión, sino también a una comprensión más profunda de su propio papel en el mundo sobrenatural. Ramírez estaba determinado a resolver el caso, no solo para los Delgado, sino para todos aquellos cuyas vidas fueron afectadas por el terror que se escondía tras las paredes de la Casa Delgado. A medida que Ramírez continuaba sus investigaciones en la Casa Delgado, los eventos sobrenaturales se volvían más intensos e impredecibles. Sombras se movían en los rincones de las habitaciones, muebles eran desplazados inexplicablemente durante la noche, y los habitantes de la mansión eran despertados por voces susurrantes que resonaban en los corredores vacíos. Determinado a enfrentar a la entidad que acechaba la mansión, Ramírez se encontró en una encrucijada de misterio y peligro. Consultó antiguos manuscritos de ocultismo y buscó el consejo de especialistas en fenómenos paranormales, intentando encontrar una manera de exorcizar la presencia maligna que se había arraigado en la Casa Delgado. Durante una noche especialmente tormentosa, Ramírez decidió llevar a cabo un ritual de exorcismo en los cuartos donde la presencia era más intensa. Con círculos de sal, velas rituales e inciensos especiales, inició el proceso de purificación, invocando protecciones ancestrales y palabras de poder para alejar el mal que acosaba la mansión. Mientras el ritual se desarrollaba, la atmósfera en la Casa Delgado se cargó eléctricamente. Sombras oscuras danzaban alrededor de Ramírez, tratando de perturbar su concentración, mientras una presencia opresiva intentaba resistir su mandato. El detective estaba decidido a no retroceder, enfrentando cada obstáculo con una determinación firme que provenía de su experiencia previa con lo sobrenatural. Finalmente, en el clímax del ritual, Ramírez sintió una explosión de energía liberada, como si algo estuviera siendo arrancado de la propia esencia de la mansión. Un grito estridente resonó por los pasillos, seguido por un silencio profundo y pesado que se asentó sobre la Casa Delgado. Cuando Ramírez abrió los ojos, se encontró rodeado de una tranquilidad que había estado ausente en la mansión durante mucho tiempo. La presencia maligna había sido desterrada, disipándose como humo a la luz del amanecer que empezaba a filtrarse por las ventanas manchadas de vidrio. Los Delgado, aliviados y agradecidos, se reunieron alrededor del detective, expresando su gratitud por su valentía y habilidad para restaurar la paz en su ancestral hogar. Con la misión en la Casa Delgado concluida, Ramírez sabía que su trabajo como investigador de lo sobrenatural estaba lejos de terminar. Cada caso traía consigo nuevos desafíos y lecciones, fortaleciendo su determinación para comprender los misterios que permeaban el mundo oculto. Mientras dejaba atrás la mansión, Ramírez miraba hacia el futuro con una mezcla de expectativa y respeto hacia lo desconocido. Sabía que más historias esperaban ser descubiertas, cada una ofreciendo una oportunidad única para explorar las fronteras entre la realidad y el más allá. Después del éxito en la Casa Delgado, Ramírez se sintió revitalizado y más decidido que nunca a explorar los misterios del mundo sobrenatural. Su reputación como hábil investigador se extendió aún más, atrayendo una variedad de casos intrigantes y desafiantes desde diferentes partes de América Latina. Uno de los casos más destacados lo llevó a la remota selva amazónica, donde informes sobre una criatura legendaria conocida como el Chuyachaki atormentaban a una comunidad indígena aislada. El Chuyachaki era descrito como un ser misterioso capaz de cambiar de forma y atraer a los viajeros hacia el corazón de la selva, donde desaparecían sin dejar rastro. Ramírez llegó a la aldea con humildad y respeto por la cultura local, buscando comprender las creencias y tradiciones que rodeaban a la criatura legendaria. Pasó días escuchando historias de los ancianos de la tribu, aprendiendo sobre los signos y rituales de protección utilizados para alejar a el Chuyachaki.
Armado con su conocimiento acumulado sobre lo sobrenatural y su aguda intuición, Ramírez se embarcó en una expedición nocturna en la densa selva amazónica. Guiado por un chamán local, siguió senderos estrechos y caminos ocultos, donde el mundo espiritual se entrelazaba con el mundo natural de manera profunda e intrigante. Durante su jornada, Ramírez fue testigo de fenómenos inexplicables, luces danzantes entre los árboles, sonidos extraños que parecían resonar desde todas direcciones y una sensación de ser observado por ojos invisibles. La presencia del Chuyachaki flotaba sobre ellos como una sombra, un recordatorio constante de la dualidad entre lo real y lo sobrenatural en la vastedad de la selva. En una noche particularmente tormentosa, cuando los vientos aullaban a través de las copas de los árboles y la lluvia caía en torrentes, Ramírez y el chamán descubrieron un sitio antiguo escondido entre los árboles centenarios. Allí, encontraron artefactos tallados con símbolos antiguos y vestigios de ofrendas rituales dejadas en tributo a el Chuyachaki. Mientras exploraban el sitio, una sensación de urgencia se apoderó de Ramírez. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad detrás de la leyenda, una verdad que podría desentrañar siglos de misterio y temor en la comunidad indígena. Determinado a comprender mejor a la criatura legendaria, Ramírez y el chamán continuaron su exploración, siguiendo pistas dejadas por los espíritus del bosque. A medida que se adentraban en la selva, comenzaron a experimentar visiones y sueños vívidos, donde la línea entre la realidad física y el mundo espiritual se volvía cada vez más difusa. Una noche, mientras acampaban cerca de un antiguo cementerio indígena, Ramírez fue visitado por una figura etérea en sus sueños. Era un espíritu ancestral que se presentó como guardián de los secretos del bosque. El espíritu reveló a Ramírez la verdadera naturaleza del Chuyachaki, una entidad antigua, conectada a la tierra y a los ciclos de vida y muerte en la selva amazónica. Según el guardián espiritual, el Chuyachaki no era solo una criatura temida, sino un guardián de conocimientos ancestrales y protector de los ecosistemas del bosque. Sin embargo, a lo largo de los años, la comprensión humana de la criatura se había distorsionado por el miedo y la falta de entendimiento de las complejidades del mundo espiritual. Con esta revelación, Ramírez se dio cuenta de que su misión no era solo desterrar o derrotar a el Chuyachaki, sino buscar un entendimiento mutuo entre la comunidad local y la entidad espiritual. Compartió sus descubrimientos con el chamán y juntos elaboraron un plan para llevar a cabo un ritual de reconciliación, honrando los antiguos pactos entre humanos y espíritus del bosque. En el clímax del ritual, realizado en un claro sagrado iluminado por la luz de la luna llena, Ramírez y el chamán invocaron las fuerzas de la naturaleza y las energías ancestrales para restaurar el equilibrio entre los mundos. Ofrecieron oraciones y ofrendas de gratitud, reconociendo la importancia del Chuyachaki como guardián del bosque y prometiendo proteger y respetar los territorios sagrados de la naturaleza. Con el amanecer, una sensación de paz y armonía envolvió la selva amazónica. El Chuyachaki, ahora comprendido no como una amenaza, sino como un aliado espiritual, se manifestó en forma de luz dorada que danzaba entre los árboles, bendiciendo los esfuerzos de Ramírez y la comunidad indígena para preservar el bosque y sus tradiciones. Después del ritual de reconciliación en la selva amazónica, Ramírez sintió una profunda gratitud y respeto por la sabiduría ancestral que había presenciado. Sabía que esta experiencia no solo fortaleció su comprensión del mundo espiritual, sino que también amplió su compromiso de ayudar a las comunidades a enfrentar los desafíos del sobrenatural de manera respetuosa y empática. De regreso en Buenos Aires, Ramírez fue llamado para investigar otro intrigante caso que involucraba una serie de eventos inexplicables en una mansión histórica en el barrio de Recoleta. La mansión, conocida como Villa Oscura, era famosa por su arquitectura gótica y por albergar secretos que se remontaban al periodo colonial argentino. Al llegar a Villa Oscura, Ramírez fue recibido por una atmósfera de opresión y misterio. Los residentes reportaron sonidos de pasos arrastrados en los pasillos vacíos, voces susurrantes que resonaban en las antiguas paredes y avistamientos de sombras que se movían sin una forma definida. La mansión estaba envuelta en una aura de desesperación y desesperanza, como si estuviera atrapada por una presencia invisible y poderosa.
Determinado a descubrir los secretos de Villa Oscura, Ramírez se sumergió en la historia de la mansión y de su dueña original, doña Isabel de la Cruz. Isabel era conocida por sus habilidades en alquimia y por sus conexiones con sociedades secretas que buscaban poder a través del conocimiento oculto. Rumores sobre experimentos oscuros realizados en los sótanos de la mansión comenzaron a emerger mientras Ramírez examinaba antiguos documentos y registros polvorientos. Durante sus investigaciones, Ramírez descubrió una serie de cámaras ocultas en los sótanos de Villa Oscura, cada una de ellas contenía artefactos antiguos y libros de magia negra. Los símbolos grabados en las paredes y los restos de rituales misteriosos indicaban que la mansión había sido un centro de prácticas ocultas durante siglos. Mientras exploraba más a fondo los secretos de Villa Oscura, Ramírez comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales personalmente. Era acosado por sueños vívidos en los que veía escenas del oscuro pasado de la mansión, donde doña Isabel y sus seguidores realizaban rituales para invocar entidades más allá del entendimiento humano. Determinado a enfrentar la presencia maligna que aún residía en Villa Oscura, Ramírez se preparó para un enfrentamiento final. Sabía que su valentía y habilidades como mediador entre los mundos serían puestas a prueba como nunca antes. Con la determinación de arrojar luz sobre los secretos ocultos de la mansión y aliviar el peso de siglos de oscuridad, Ramírez ingresó a los oscuros pasillos de Villa Oscura, listo para enfrentar lo desconocido. A medida que Ramírez avanzaba por los oscuros pasillos de Villa Oscura, la atmósfera a su alrededor parecía cerrarse como un abrazo helado. El detective sentía que la presencia maligna de la mansión lo envolvía, como si intentara disuadirlo de continuar con su investigación. Sin embargo, su determinación era inquebrantable, alimentada por la necesidad de revelar los secretos ocultos y liberar la mansión del dominio oscuro que la atormentaba. Explorando los cuartos abandonados y los laberínticos pasillos, Ramírez comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales más intensos. Sombras se retorcían en las paredes, muebles se movían sin explicación y una sensación de opresión aumentaba con cada paso. Sin embargo, el detective permanecía firme en su búsqueda de respuestas. En una noche particularmente tormentosa, Ramírez descubrió un pasaje secreto que llevaba a una cámara subterránea oculta bajo Villa Oscura. Allí, encontró un altar antiguo adornado con símbolos esotéricos y velas negras quemadas hasta el final. La presencia de una energía oscura era palpable, indicando que rituales oscuros habían sido realizados allí en un pasado lejano. Determinado a confrontar a la entidad que acechaba la mansión, Ramírez preparó un ritual de destierro basado en antiguos manuscritos de protección y exorcismo. Con la ayuda de velas consagradas, inciensos purificadores y palabras de poder, inició el ritual para disipar la energía maligna que mantenía a Villa Oscura bajo su control. Durante el ritual, Ramírez fue confrontado por perturbadoras visiones de doña Isabel de la Cruz, la antigua dueña de la mansión, cuyo espíritu parecía atrapado entre los reinos de la vida y la muerte. Isabel, una figura enigmática que había buscado poder a través de medios prohibidos, intentaba impedir que Ramírez continuara con sus intenciones de purificación. En el clímax del enfrentamiento espiritual, Ramírez logró establecer comunicación con el espíritu de Isabel. Descubrió que, a pesar de sus acciones oscuras en el pasado, el alma de Isabel estaba envuelta en culpa y arrepentimiento por lo que había hecho. Reveló que su búsqueda de conocimiento oculto había abierto portales a entidades oscuras que ahora acechaban la mansión. Con compasión y determinación, Ramírez convenció al espíritu de Isabel de abandonar su legado oscuro y dirigirse hacia la luz. La guió a través del portal espiritual, permitiéndole finalmente encontrar la redención y la paz que tanto había buscado. Con la partida de Isabel, Villa Oscura fue liberada de su influencia maligna. La pesada atmósfera que envolvía la mansión comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por una sensación de calma y serenidad largamente olvidada. Al abandonar Villa Oscura por última vez, Ramírez sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que su viaje como investigador de lo sobrenatural estaba lejos de terminar, pero cada desafío enfrentado y misterio resuelto lo acercaba más a la verdad sobre los límites entre los mundos visible e invisible.
Después de la liberación de Villa Oscura y la partida del espíritu de doña Isabel de la Cruz, Ramírez experimentó una profunda sensación de realización mezclada con una ligera tristeza. Sabía que había ayudado a resolver uno de los casos más difíciles de su carrera, pero también reconoció que cada experiencia como esta dejaba una marca indeleble en su alma. De regreso a su oficina en Buenos Aires, Ramírez reflexionó sobre las numerosas historias que había vivido a lo largo de los años como investigador de lo sobrenatural. Cada caso, desde los más simples hasta los más complejos, había contribuido a su crecimiento personal y profesional, mejorando sus habilidades de mediumnidad y su comprensión de los misterios que permeaban el universo. Mientras organizaba sus archivos y manuscritos, Ramírez fue interrumpido por un suave golpeteo en su puerta. Era Sofía, su asistente de confianza, quien le entregaba un sobre lacrado. Dentro, Ramírez encontró una invitación a una conferencia internacional sobre fenómenos paranormales que tendría lugar en Berlín el próximo mes. Sintiéndose compelido a ampliar sus horizontes y aprender de otros expertos en el campo, Ramírez aceptó la invitación y comenzó a prepararse para el viaje. Sabía que la conferencia no solo le proporcionaría nuevos conocimientos y técnicas, sino que también lo conectaría con una red global de investigadores y académicos del mundo sobrenatural. Mientras empacaba para Berlín, Ramírez reflexionaba sobre cómo cada investigación lo había llevado a nuevos lugares físicos y espirituales. Sentía una mezcla de emoción y humildad frente a los desafíos desconocidos que lo esperaban, sabiendo que su viaje como guardián entre los mundos estaba lejos de terminar. Con una última mirada a los archivos apilados en su escritorio, Ramírez sintió una ola de gratitud por la oportunidad de servir como un puente entre el mundo visible y el invisible. Estaba listo para enfrentar el futuro con valentía y determinación, preparado para los misterios que aún estaban por venir. En Berlín, durante la Conferencia Internacional sobre Fenómenos Paranormales, Ramírez se sumergió en un mundo de conocimiento y descubrimientos. Compartió sus experiencias con otros expertos y aprendió nuevas técnicas de investigación que ampliaron aún más su comprensión de los misterios sobrenaturales. Durante los días de conferencias y debates, Ramírez se dio cuenta de que su viaje como investigador de lo sobrenatural no era solo una búsqueda de respuestas, sino una misión para llevar luz y comprensión a los rincones más oscuros del mundo. Hizo amistades con personas de diversas culturas y orígenes, unidas por el interés común en explorar lo desconocido. Al regresar a Buenos Aires, Ramírez sintió una profunda gratitud por todas las experiencias que había vivido y por las personas que había conocido en su viaje. Continuó trabajando como investigador de lo sobrenatural, ayudando a comunidades de todo el mundo a enfrentar los desafíos del mundo espiritual con compasión y sabiduría. Con el paso de los años, Ramírez se convirtió en una figura respetada en el campo del ocultismo y los fenómenos paranormales, conocido por su integridad, habilidades excepcionales y valentía frente a lo desconocido. Su legado como guardián entre los mundos perduró, inspirando a futuras generaciones de investigadores a explorar los límites de la realidad y más allá.